La expedición española a Dinamarca, 1807-1808. Soldados españoles en el Báltico. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis Historia Militar. Hoy viajamos a las guerras napoleónicas. Vamos a hablar de guerras de Napoleón y también de soldados españoles en la Guerra de Independencia posteriormente, pero vamos a hablar de un tema muy interesante que seguro que más de un Velum artero lo conoce y para otros puede ser sorprendente. Vamos a hablar del Marqués de la Romana y sus hombres. Para ello contamos con la ayuda de Miguel Reseco. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola Miguel, vamos a hablar de un tema que te apasiona, todo el tema que tiene que ver con la guerra al francés. En este caso vamos a hablar de un momento en el que inicialmente eran aliados, como veremos, y posteriormente, a la vez que tu libro, ¿no? Este libro del que hablamos, Esperando a Napoleón, en 1808, mientras el pueblo de Madrid se rebelaba contra el francés, estos soldados también estaban allí en una situación muy extraña, ¿no? Bien. Sí, yo es que desde que tuve noticia de esta división del norte o del Marqués de la Romana, se me despertó interés por saber más. Era como acabas de decir, nosotros entonces éramos aliados de los franceses, que mientras tanto estaban invadiendo España, y luego posteriormente fuimos auxiliados por nuestros enemigos, los ingleses, en la posterior evasión de esas islas. Es un episodio digno de ser narrado y aunque existe suficiente literatura gracias a los informes y memoriales que hicieron los militares que volvieron a su regreso a España, hay muchas otras historias que a mí me apetece rescatar, que es la de los daneses, el trato que tuvieron los daneses con aquellos españoles. Cambia si quieres. Sí, empezamos. Vamos a ver un poco Dime. La presentación, ¿no? La expedición española a Dinamarca. Sí, puedes pasar a la segunda diapositiva. Así que cuando tuve noticia de una exposición que se había realizado conmemorando los 200 años de aquella epopeya, que se llamó Cuando llegaron los españoles, conseguí la guía y me la empapé. La guía en danés no fue fácil. Era una exposición, bueno, más curiosa que demostrativa. En realidad eran dibujos, pinturas, grabados, uniformes, trajes y algunos objetos que los soldados españoles habían entregado a los daneses. Cosas de lo que más llamaba la exposición eran lo que ellos consideraban amuletos, que eran no me sale el nombre, lo que llevaban los españoles en el pecho, ¿no? Sí. Que iba como una imagen de la Virgen o sí, pequeñas un relicario, como un relicario parecido, ¿no? Sí, ahora no me sale. Ya nos vendrá. En fin, y había uno muy llamativo que era un anillo confeccionado con el pelo de una danesa. En fin, el historiador que lo proyectó, que se llamaba Henry Petersen, decía: desde mi infancia he escuchado un sinfín de anécdotas sobre los soldados españoles que causaron un gran impacto en la población, ya que resultaban muy exóticos. De ahí nacieron muchos mitos como que todos los daneses de ojos marrones descienden de ellos. Pero, en fin, pero antes de comenzar, convendría, aunque muchos de los que nos estén viendo conocerán, quería situarme un poco en esa época. Los primeros años del siglo XIX no hacían pensar que los últimos fueran a ser mejores. Muy al contrario, avisaban del agonizante imperio, la agonía que al imperio español le esperaba. Puedes pasar. En plena decadencia de la monarquía española surgió la Revolución Francesa y las alianzas con la poderosa Francia se fueron debilitando.
el miedo a posibles contagios y que, como en Francia, los poderosos perdieran la cabeza y la Iglesia su poder, nos llevó a la guerra de la Convención. Perderla nos hizo ser siervos de los intereses de Francia y, por tanto, enemigos y víctimas de los intereses de Gran Bretaña, que continuamente invadían nuestras posesiones, atacaban nuestras costas y a nuestras escuadras, como en la batalla del Cabo de San Vicente. Después del encumbramiento de Napoleón, el líder máximo de Europa tras sus victorias en Austerlitz y Jena, los tratados de alianzas y pactos fueron aún más exigentes. Comenzaron las amenazas de invasión y los chantajes, como el llamado Tratado de Subsidios, que una vez pagados nos hacían sufrir las represalias de los ingleses, como fue el ataque a la fragata Mercedes. Puedes cambiar. Todavía tenía que llegar Trafalgar y la poca hegemonía que quedaba se diluyó en nuevos pactos y tratados que solo demostraron la debilidad de España frente a Francia y Gran Bretaña y nuestro entreguismo a los nuevos dueños del mundo. Puedes pasar. Fruto de estos trueques de Napoleón con España, la corona obtuvo para ella el reino de Etruria. Es lo que podríamos considerar la actual Toscana, a cambio de la Luisiana. El rey sería, el reinado sería para la corona, sería para Luis de Borbón y Parma, que era marido de la infanta María Luisa, la hija de Carlos IV, que aquí conocemos como la reina de Etruria. Puedes pasar. Para cuyo cuidado se ordenó el traslado de una división española. Pero el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Y de repente Etruria volvió a ser francesa. ¿Y qué ocurrió con la división? Puedes pasar. Pues resultaba perfecto para otros intereses de Napoleón, que era reforzar el bloqueo a los barcos ingleses en los puertos bálticos del Mar del Norte e impedir el contrabando de sus mercancías. O sea, lo que Napoleón no había conseguido militarmente con Gran Bretaña, lo intentó ahogar, lo que intentó fue intentar ahogarles económicamente. De modo que tras la derrota de Prusia en la batalla de Jena, Napoleón promulgó el decreto de Berlín, que consistía en la prohibición de importación de bienes británicos a los países europeos, aliados en los que aparecen en marrón en el mapa, o dependientes de Francia, que son los que aparecen en verde. Bueno, aquí es bueno señalar Suecia y Portugal, que se mantenían fieles a Gran Bretaña. El cartel que aparece a la derecha es el que anuncia el embargo contra el comercio británico que se distribuyó en Leipzig, en Alemania. Puedes pasar. Napoleón había visto que este era el momento para sacar del cajón el antiguo tratado de San Ildefonso, el antiguo segundo tratado de San Ildefonso, por el cual Carlos IV se obligaba a poner a su disposición, cuando él lo demandara, nada menos que una división. De forma que Napoleón reforzaba su ejército, sacaba tropas españolas de la península y las ponía bajo control imperial. Puedes pasar. Este es el desglose de aquella división. En la parte de abajo, donde pone el número 2, aparecen las que proceden de Etruria y arriba las españolas que se unieron posteriormente a estas. Camino del norte, cuyo destino era Hamburgo. Como se puede ver, hay infantería de línea e infantería ligera. Hay caballería y eran cazadores y artillería completa. A pie, a caballo y tren de artillería. Y esto se ha comentado mucho sobre el carácter de estas. En las publicaciones, en algunas se indica que era una tropa selecta. Bueno, llevándolo a aquella época, la tropa selecta es lo que podemos decir que eran ejércitos completos, es decir, que tenían a todos sus componentes alistados y que además eran profesionales, no eran soldados bisoños de recientes levas que hubieran sido alistados recientemente, sino que eran ya soldados profesionales. Hasta el punto, la idea de Napoleón de que fuera un ejército completo es que
la caballería fuera completa, es decir, todos fueran ensillados, todos los jinetes tuvieran montura y que la artillería fuera también completa. En total, juntando los de Etruria y los que procedían de España, llegábamos casi a los 15.000. Era un poderoso ejército. Y bueno, sí. Iba a decir sobre lo de las monturas, es que es importante porque en España había habido una gestión muy mala de la caballería, los sementales y tal. Y claro, en eso, los mejores, hubo unidades que quedaron desmontadas para poder montar esta. Es decir, eso explica mucho, que ha explicado en tus programas Arsenio magníficamente, que en España no había caballería, lo cual pues teníamos muchos problemas luego a la hora de enfrentarnos a los franceses. En fin, que dado lo precario de nuestro ejército, pues vestir este santo nos dejó al santo en la peana. Puedes pasar si quieres. El señor que aparece a la derecha es el marqués de la Romana, un hombre muy importante. Lo que pasa es que luego en el desarrollo de la campaña española pues tuvo poco desarrollo, falleció pronto, porque fue de los que consiguió volver a España. Y el de la izquierda es Bernadotte, que es uno de los mariscales de Francia, que era el jefe de todo el contingente, tanto español como francés, que en el momento se reunió en Hamburgo. Como era preceptivo en cada ciudad importante, la autoridad pasaba revista a las tropas. Al pasar por Baviera y en presencia del rey, Maximiliano, el barón de Montgelas, comentó: a la vista de estas tropas comprendo las grandes hazañas de los ejércitos de Carlos V y veo que estos soldados son capaces de repetirlas. Puedes pasar. Un detalle es que cuando pasaron por la ciudad de Belfort, que está entre Besanzón y Estrasburgo, no faltó de nada. Tanto los mandos como la tropa disfrutaron de abundante comida y bebida y de bailes. Al parecer, según cuentan, ya estaba amaneciendo cuando abandonaban la fiesta, justo cuando se daba la orden de marcha. Esto ocasionaría que muchos jinetes les costaría mantenerse derechos encima del caballo. Puedes pasar. Aprovechando que la división procedente de Etruria ya se encontraba en el lugar de reunión, que era Hamburgo, le ordenaron engrosar la división de Molitor, que estaba asediando Stralsund. En el mapa de la izquierda puedes ver Hamburgo a la izquierda, en amarillo, el redondel es amarillo, y se desplazaron hacia Stralsund. Stralsund, al norte de Alemania, era lo que aparece ya ampliado en el mapa de la derecha, era una localidad sueca, estaba ocupado por suecos. Entonces, la intención de Molitor era expulsar a los suecos. El día 6, los dragones de la infantería ligera españoles condujeron el ataque que el segundo de línea francesa apoyaría más tarde. Combatieron contra tropas británicas, que eran aliadas, como os he dicho, de los suecos, con un comportamiento tal que serían elogiados por el general de la división, en un informe que remitió al mariscal Brune. Después, una semana después, el 15 de agosto, un capitán del regimiento de Guadalajara, al mando de 600 hombres, conseguiría abrir brecha en la muralla, de modo que los españoles se harían nuevamente acreedores a la felicitación de los mandos franceses. Es decir, todo va muy bien de momento. Puedes pasar. Aquí están mis águilas, gritaba Bernadotte cuando se cruzaba con los españoles. Ya de vuelta a Hamburgo, dirigiéndose al marqués de la Romana, señalándole al regimiento de Algarve, le dijo: yo con este regimiento entraría en el infierno y arrojaría de él al diablo. Estaba tan impresionado por el comportamiento de los españoles que, para su desgracia, que ya explicaré después, eligió entre ellos dos compañías de infantería y 2 escuadrones de caballería para formar su guardia de honor. Este es un mariscal del imperio, no quiero dejar de pasar, el que, a pesar de que llevaba tatuado en su pecho, que descubrieron cuando falleció, muerte a los reyes, acabaría sus días como rey de Suecia. Concluida la campaña, la división de Etruria regresó a Hamburgo, donde se reuniría con el resto de los españoles.
y allí permanecerían acantonados en labores típicas de cuartel durante el invierno. Puedes pasar. Pero tampoco aquella era una buena época para Dinamarca. Como España, Dinamarca poderosa antaño, también se veía asediada entre las dos superpotencias. Inglaterra, que la amenazaba, y Francia, que su capa de alianza acabaría arruinando la nación. Gran Bretaña le pidió su flota. La idea era que no cayera en manos de Napoleón, pero Dinamarca se negó. Las consecuencias de la negativa fueron terribles. Puedes pasar. Los ingleses bombardearon Copenhague durante una semana entera. Puedes pasar. Estas son imágenes del terror que causó en la población danesa el bombardeo de aquella semana. Pasa otra vez. Fueron tantas las bombas que un tercio de la ciudad fue destruida. 2.000 civiles cayeron muertos, un 3% de la población. Y la escuadra danesa fue capturada, aunque la verdad es que de poco sirvió a los ingleses, puesto que quedó muy deteriorada. Puedes pasar. Mientras tanto, en España se produjo lo que es conocido como la conspiración del Escorial. El príncipe Fernando, el indeseable, es detenido por alta traición. Intrigaba por su cuenta con Napoleón y a espaldas del rey, con vistas a afianzar su poder, es decir, para arrebatarle la corona. Esto que se cuenta de que pretendía la mano de una princesa imperial, en fin. Fue detenido y, bueno, delató a su camarilla. Ellos fueron sancionados y él fue perdonado. Conjuntamente, en esos mismos días, se estaba firmando en Fontainebleau el famoso tratado del mismo nombre. Puedes pasar. Tras el ataque inglés, Dinamarca busca apoyo en Francia, que le invita a entrar en su particular campaña y declara la guerra a Suecia, ya el otro enemigo de Napoleón. Las tropas rusas con las que Napoleón ha pactado invadirán Finlandia o atravesarán Finlandia para atacar Suecia, mientras las tropas danesas junto con las francesas y españolas atacarán Suecia por el oeste. Puedes pasar. Ahora un poco de crónica rosa. La vida de Cristian, el rey de Dinamarca, estuvo marcada por una esquizofrenia que padecía. Era un rey extravagante y lujurioso que pasaba los días en los burdeles de Copenhague, donde organizaba orgías y de donde, por los pollones que montaba, en más de una ocasión, la policía danesa tuvo que acompañarle a palacio. Aquí aparece Ana Caterina Ventagen, que fue la prostituta favorita de este rey danés. Tan favorita que hacía la compañera del brazo en algunos actos oficiales. Puedes pasar. Y es que durante la mayor parte de su reinado, a consecuencia de este comportamiento, tuvo que dejar el poder en manos de ministros y consejeros. El caso más conocido fue el que había sido su médico personal y ha sido compañero de Francachelas, Struensee, que acabó siendo nombrado regente. Pero tanto delegó su majestad en el nuevo regente que éste también comenzó a regentar a la reina. Y tanto el médico la regentó que la embarazó. A la reina le costó el destierro a perpetuidad y al regente la cabeza también a perpetuidad. Puedes pasar. Esto es una curiosidad, es una película que a mí me gustó mucho y que ilustra mucho el asunto. Un asunto real se llamaba, en el que se puede ver a la bellísima Alicia Vikander y el magnífico Mads Mikkelsen. Luego comentaré algo de Mikkelsen. En fin, un poco de geografía para los que la dispersión que hubo de la tropa española en toda Dinamarca fue tal que conviene. Voy a intentar enseñaros mapas con cierta frecuencia para situar la acción. He sombreado en verde la península de Jutlandia. La Fionia es la que está en naranja, como podéis ver por el rótulo, y en rosita Zelandia. ¿Dónde está Copenhague? Como veis a la derecha, muy alejada del resto del continente, del resto
resto del país. En azul, esa isla fina y larga, estrecha y larga, es Langeland. Y luego hay otra más pequeñita que es Taksim, que también será protagonista de los hechos. Siguiendo los planes de atacar Suecia, el 5 de marzo, Bernadotte vuelve a aparecer ahí a la izquierda. El 5 de marzo de 1808 hace que la vanguardia del ejército abandone Hamburgo, destino de Dinamarca. Puedes pasar. Pero las noticias que están llegando al Marqués de la Romana le plantean tal inquietud que antes de abandonar Hamburgo decide mandar a 2 hombres de su confianza hasta la península. Eran el teniente coronel Luis Moreno Godoy y el capitán José Agustín del Llano. Puedes pasar. De manera que entre el 8 y el 16 partirán camino de Dinamarca la división española. Fíjate en los rótulos que he señalado, más o menos este es el camino. Bueno, este es el camino que me ha dado Google. Sí, la carretera. Lo tenés que he puesto en peatón. Bueno, en modo peatón. Perdona, que no te he oído. No, que hay el modo peatón y a lo mejor se hubiese pasado más. Ahí aparecen la mayor parte de las ciudades por las que pasaron los españoles y quería señalar el caso, las que he señalado con una flecha, de Kolding y de Slewis, porque voy a contar cosas de esas 2 ciudades para que las tengáis situadas. Luego contaré algo. Pasa de diapositiva. Pero según iban subiendo en paralelo, el recuerdo de los estragos que habían cometido los suecos durante una guerra anterior les hacía temer el paso de estos hombres pequeños, morenos y extraños, ¿no? En sus recuerdos de infancia, un obispo danés llamado Dugar, que ya aparecerá más de una vez, decía: los habitantes de la ciudad estaban aterrados por lo que estos extranjeros podrían ser capaces de hacer. Tenían miedo a que se produjeran escenas de canibalismo. Las mujeres y los niños habían huido. Los hombres se escondían en la parte trasera de las casas, donde permanecían fuertemente encerrados. Pero aunque los prejuicios primaban, en un principio la realidad se demostró muy pronto. Puedes pasar. Voy a contarte lo que me llamó la atención de esta aventura, lo que yo he llamado lo que suelo llamar la huella española en Dinamarca. Puedes pasar. Luego, si acaso, estas ilustraciones, en algunas he puesto los autores debajo. Esta de la derecha es de Bueno, un magnífico ilustrador de uniformes militares, ya desgraciadamente desaparecido. Y este hombre que es un mulero o algo así, parece, ¿no? Sí, un arriero, sí. Bien, esta, mira, ahí lo he puesto, Christopher y Cornelio Sur, unos hermanos que se dedicaron a retratar a toda la gente que pasaba esto, pues son de los voluntarios catalanes, los que van de verde. Bueno, pues desde el principio los españoles llamaron la atención poderosamente por lo oscuro de su piel, bien, por su estatura, por lo oscuro de sus cabellos y de sus ojos, por la escasa ropa de abrigo. Podéis ver ahí que van con alpargatas. Sí, por eso. Y sin abrigo, ¿no? Por su pobre calzado para esos terrenos. Y por ser muy ruidosos. Andersen, el famoso Andersen, escribió: todavía me acuerdo muy bien de aquellos hombres oscuros que iban por la calle haciendo ruido y de los cañones que disparaban en la plaza y delante del obispado. Uno solo de ellos podía hacer tanto ruido como 10 daneses. En otra parte dice: sus rostros eran altivos y el paso vivo, pequeños, con los ojos vivaces, muy morenos y sus dientes muy blancos. Puedes pasar. Pero lo que me ha llamado la atención es que fumaran cigarrillos. Se dice que los primeros cigarrillos se elaboraron en España en el siglo XVIII y los encargados de confeccionarlos eran los mendigos, que recogían del suelo las colillas que tiraban los señoritos, de los puros, ¿no? Las hebras, las enrollaban y las enrollaban sobre un papel de arroz que luego se fumaban. Puedes pasar.
A ver, lo que me gusta en este dibujo es la escala de los caballos. Es que no son ponis. Bueno, son otra también cosa. hay que decir que los caballos eran pequeños. Ya, pero no tanto. Los que consiguieron llevar los españoles no eran de poca alzada. Sí, sí. Pues, como ves en las imágenes que estoy mostrando, siempre parecía alguien o algunos fumando. Sí, sí, esto me lo va a censurar algo Google, ya te lo digo yo. que les llamó mucho la atención. Por el contrario, es que en el norte de Europa la costumbre era de fumar el tabaco en pipa. Dicen que se debe al corsario Walter Raleigh, que en España llamaban Guatarral, el introducir en Europa el tabaco de Virginia y que posiblemente imitó en la forma de fumarlo a la de los nativos norteamericanos. Pero lo más llamativo para los daneses era la costumbre de los españoles de encadenar cada cigarrillo con el siguiente y manejar los naipes y los dados sin soltar el petillo de la mano. Además de no preocuparse de apagar luego el cigarrillo que despreocupadamente tiraban al suelo. Puedes pasar. También les llamaba la atención que llegaban acompañados por sus familias y por sus criados, y notablemente escandalizados por el importante número de señoritas que se les habían uniendo por el camino. De vida... No, pues señoritas, digamos que pueden ser ya novias de alguno de ellos, ¿no? Vale. Ya alguna podría hacerse novia por el camino. Y también les llamaba mucho la atención la forma de cocinar. Hacían ensaladas con las hierbas que recogían del campo, dientes de león, he leído en algún sitio, aderezándolos con aceite, cazaban gatos y pájaros que después asaban y añadían ajo a todos sus guisos. Lo del ajo, mira, no fue el Beckham el que sacó el mito. Sí, es verdad, la mujer de Beckham, ¿no? Por otra parte, los españoles aceptaban de buen grado la comida que se les ofrecía, al contrario que los franceses, que parece ser que les ponían peros. Pero eso sí, rechazaban de firme el pan de centeno. Y es que los españoles conocían los peligros del consumo de este pan. Yo no sé si esto es curioso que lo comente ahora. Sí, la enfermedad que llamaban el fuego de San Antón. La espiga del centeno se contamina con un hongo llamado cornezuelo, y el consumo prolongado de este pan produce una enfermedad que se llama ergotismo gangrenoso. Ya con el apellido ya nos damos una da idea miedo ya, sí. de en qué deriva. Esto provocó una epidemia que asoló la Europa medieval. Y el remedio conocido en la Edad Media para curarlo consistía en acudir en peregrinación a Santiago de Compostela. Lo que pasaba es que en el hospital del convento de San Antón, que estaba en Castrojeriz, curaban a los enfermos ingresados alimentándoles con pan de trigo. Y así los peregrinos abandonaban España en la confianza de que el santo había logrado un milagro. Puedes pasar. También les sorprendía que usaban paraguas, artículo que todavía no era conocido en Dinamarca, y la costumbre de los hombres de montar al modo de las mujeres. Estas todas son todas en burro sí, en caballo nunca lo había visto. Que en burro sí, se suele montar así, pero en caballo. Pues se ve que en aquella época los españoles pues, iban a gusto así. En fin, puedes pasar. El citado obispo Dúgar, del que ya he hablado antes, también escribió sobre los españoles. Sin embargo, el buen orden y la disciplina de los soldados españoles, especialmente durante la oración de la tarde, que todo el regimiento hacía cada día rezando en la plaza del pueblo, logró finalmente superar tales prevenciones. Y es que era una aldea en la que nunca pasaba nada y, bueno, me imagino que la mentalidad luterana de aquellas gentes y los largos inviernos, pues todo esto resultaría un espectáculo diario. Puedes pasar. Continuaba así el obispo. La relación derivada de los mutuos servicios prestados entre daneses y españoles llevó a una recíproca amistad. Por ejemplo, los granjeros de los alrededores de los campamentos llevaban a sus animales enfermos para ser tratados por los veterinarios de los regimientos españoles, a quienes reconocían mayor capacidad que a los veterinarios de su país. Puedes pasar. Estos contrastes ya habían sido señalados por Francisco Dioniso Vives, capitán del primer batallón de voluntarios de Cataluña, cuando estuvieron en Hamburgo. Preferían tener 10 españoles alojados antes que un francés, holandés o italiano. Pasa. Henning Petersen, el historiador del que antes hablaba, que proyectó la exposición
y coordinó el libro que al principio citaba, de cuando llegaron los españoles. Dijo: los españoles no desembarcaron en Copenhague. Recordar que Copenhague está al oriente de la isla, que está más al oriente. Es vecina es vecina de Suecia. Recordad que está unida ahora actualmente por un puente con Malmö, en Suecia. Continúo. Cuyos habitantes tenían habitualmente contacto con el extranjero, se refiere a los de Copenhague. Poblaron pueblos donde la gente ni viajaba ni conocía a extranjeros. Experimentaron una cultura distinta y extraña para ellos. Puedes cambiar. Una anécdota fue cuando el rey Cristian VII, el paranoico, el esquizofrénico, realizaba una visita a Schleswig, donde el regimiento del Algarve estaba acampado. Cuando pasaba revista a las tropas españolas, el rey repentinamente se cayó de cabeza desde el caballo. Había sufrido un aneurisma. No hace falta decir, entre la soldadesca española, el choteo que hubo. Viendo entre tanta pompa y tanta circunstancia al empelucado y emperifollado rey darse semejante porrazo. Pero no tardaron en darse cuenta de que el rey había fallecido. Cuando un soldado danés que no hablaba español, le preguntó al que tenía delante, que era un soldado español, qué había ocurrido, de qué se reían. El español le contestó, apoyando la cabeza en la palma de la mano: Le roi caput. Puedes pasar. Así llegaron hasta Arus, donde cada mediodía atravesaban la ciudad a los sones de su banda hasta la Plaza Mayor, donde con gran ceremonia rezaban el Ángelus. Spanien se llama hoy una avenida donde estuvieron los españoles acantonados. Primero los soldados del regimiento de caballería del Infante, y después, cuando este continuó camino hacia el norte, hacia Randers, el regimiento de caballería del rey. Según el citado Petersen, el de la exposición, nunca entraron en combate, solo estuvieron acampados. Fueron los primeros soldados extranjeros que no arrasaron el país. Vivían entre la gente, se comportaban de forma familiar, aceptaban sin remilgos la comida local, no como los franceses y belgas, jugaban con los niños, tocaban la guitarra y hacían fiestas. Y bueno, pues por primera vez en Arus, el sonido de la guitarra y de las canciones en español se escucharían. Puedes pasar. Mientras unos regimientos continuaban camino hacia el norte, como decía antes, otros atravesaron el estrecho, el pequeño Bell, lo llaman el pequeño anillo. Como ves, me he puesto yo con el danés. Sí, ya te veo. Y el 14 de mayo llegaron las primeras tropas a Odense, que es la capital de la isla de Fionia, de la isla que está en el centro. Y el 20 de marzo llegan las primeras tropas a Nybor, que es un puerto que está a oriente de esta isla. La idea de llegar a invadir Suecia se ve fracasada, porque esa primavera las temperaturas habían sido muy cálidas y los escasos hielos flotantes no impedían el paso de la flota británica, que patrullaba incansablemente por el Gran Belt. El Gran Belt es el que separa Fionia de Zelanda. Fionia, la de la izquierda, la de occidente, de Selandia. Selandia sería el salto a Suecia. Puedes pasar. Pues vamos a España, ¿no? Bueno, son las noticias que le llegan de España a Bernadotte. Bernadotte es el jefe máximo del contingente imperial en Dinamarca, como han contado. Ya sabe que lo que ha sucedido en el motín de Aranjuez, que Godoy, el primer ministro, ha sido depuesto y arrestado, y al día siguiente el rey Carlos cederá la corona a su hijo, el ambicioso Fernando. El 29 de marzo, Napoleón envía a Bernadotte un ejemplar del periódico Moniteur, en el que se relatan los sucesos de Aranjuez, y una carta en la que le ordena: guardará estos nuevos secretos el mayor tiempo posible.
En el mismo día da instrucción al director general de Correos sobre la correspondencia dirigida a los españoles en Dinamarca. Tómese medidas para provocar una demora de 20 días en el paso de estas cartas y hágalas examinar cuidadosamente, eliminando las que no convengan. Es decir, estaba intentando evitar que estas noticias llegaran a los soldados. Mientras tanto, el regimiento de la princesa es alojado en el castillo de Coldingus. He puesto ahí un mapa para que vayáis viendo Ya estamos. La posición según van avanzando los batallones. El caso es que el abandono al que había sido sometido el edificio, las bajas temperaturas a las que no estaban acostumbrados los españoles, les llevaron a cargar en exceso las estufas. Algunos dicen que hasta quemaron muebles. Y el poco cuidado que tuvieron hizo que se produjera un incendio, que en pocos días acabó con el castillo. Puedes pasar. El derrumbe de la torre destruyó la capilla. Actualmente, en tono de guasa, comentan los naturales de Colding, esto lo he escuchado yo, en estos programas de madrileños por el mundo y tal. Que dado los aficionados que somos los españoles a la fiesta, seguramente estaban cantando y bailando. Y cuando se dieron cuenta, ya no pudieron controlar el incendio. ¿Y los cigarrillos por ahí? ¿Eh? Los cigarrillos también, claro. Sí, la falta de cuidado. Eso de los cigarrillos al suelo era más por la costumbre que tenían de que estaban alojados muchas veces en pajares y cuadras, y en las tabernas se ponía heno en el suelo para absorber el líquido. Entonces, pues siempre había material en el suelo que era posiblemente. Pero bueno, en este caso lo achacan al frío y a las estufas. Pero sí es cierto que los españoles causarían el incendio por su negligencia, pero también hay que tener en consideración que la deserción de la llamada brigadilla de bomberos, que pues al parecer uno estaba malo, el otro estaba borracho y el que quedaba pues no pudo evitar que esto se extendiera. Puedes pasar. El caso es que Bernardo toma la decisión de establecer la censura postal y preparar la dispersión por todo el país de la división española. Estas medidas poco a poco irán causando la inquietud de los españoles. Puedes pasar. Ahí tenemos la dispersión. La dispersión. Sí, esto es como quedaron hasta el final. Como veis, todo el lateral oriental de la península de Jutlandia, con distintos destacamentos españoles, lo más al norte posible. Y lo que me falta aquí es que entre españoles había franceses. Es decir, la idea de que estuvieran siempre controlados. Esto también ocurrió en Portugal, en Lisboa, cuando fueron 3 divisiones a Portugal acompañando a los franceses para invadirlo. Los que llegaron a Lisboa fueron los destacamentos españoles que llegaron a Lisboa fueron acantonados de manera que entre cada dos hubiera otro destacamento francés, así que estuvieran siempre controlados. Pero bueno, como ves, bastante dispersión. Los que llegaron a Selandia, la más oriental, donde está Copenhague, y el castillo y el Sinor arriba, donde está el castillo de Hamlet, fueron los que se quedaron allí a expensas de que, los barcos ingleses dejaron de navegar, pero como llegaba el verano, finalmente la campaña de Suecia se terminó anulando. Pero como ves, en varias islas, incluso en esta pequeñita, Langeland, también había una compañía, un batallón de voluntarios de Cataluña. De finales de marzo a mediados de julio, los regimientos son dispersados, como aparece ahí en el mapa. Napoleón aprueba las medidas tomadas por Bernadotte y le escribe: las tropas españolas merecen cierta vigilancia, es necesario aislarlas para que en ningún caso puedan hacer nada. Además, mientras que en el caso de Selandia, la central, la pequeñita, la redonda, el mando le corresponde a la romana, al jefe de la división,
Los regimientos más dispersos, que son los que están en la península de Jutlandia, el mando corresponde a su segundo, Kindeland, que, bueno, que luego tendría un papel muy, muy turbio en la posterior evasión. Pero por contra, el general Fririon es el que mandará en la isla de Selandia, la más grande, la que tiene, donde está la capital, y Gaultier, otro francés, es el de la isla de Langeland. Y bueno, y luego quedarán españoles, unos 500 hombres, en el depósito que se organizó en Altona, al lado de Hamburgo, donde habían estado concentrados todos y donde pasaron el invierno. Puedes pasar. Pero mientras las relaciones, como antes contaba, de los españoles con el pueblo danés, aunque obligados a atender todas sus necesidades, fue muy cordial, las condiciones de vida para los soldados no eran las mejores. Como recuerda Andersen, veía a los soldados extranjeros tirados por las aceras y encima de haces de paja en la iglesia, medio derruida de los franciscanos. Puedes pasar. Pero y tanta gente ahí aburrida, eso da problemas, seguro. Las relaciones con el resto del ejército imperial, sin embargo, sí eran muy malas. Escribió Andersen: los soldados franceses eran altaneros, los españoles, en cambio, bondadosos y amables. Se tenían un profundo odio los unos a los otros. Se dio el caso de que 2 soldados del regimiento de Guadalajara fueron alojados porque no había más sitio en otros graneros o pajares y tal, y fueron alojados en un pequeño pajar de una granja en Tirset, un pueblecito que está al sur de Horsen. Tenían que compartir el pajar con una pareja de húsares belgas. Cuando a la noche llegaron los belgas, muy bebidos, los españoles ya dormían. Uno de los belgas entra gritando: «Puedo oler la sangre española». Desenfunda su sable y lo clava en el jergón de uno de los españoles, sin llegar a herirle. El español se despierta, le hace frente con su bayoneta, matando al agresor. Acuden los españoles y belgas de otros alojamientos próximos y se lía la de Dios es Cristo. El resultado: otro belga muerto. 2-1. Los mandos consiguen que los ánimos se serenen. No sin correr riesgo, hubo un teniente coronel francés que fue herido. Se reúnen y acuerdan acusar de asesinato al autor de la segunda muerte y será fusilado. En el entierro en el fusilamiento que se realizó ya en Odense, porque esto es cuando la víspera de que iban a partir hacia la isla de Selandia, la del centro, a la isla de Fionia, la del centro, la redondita. Decían que cuando le iban conduciendo al paredón, los músicos españoles entonaban una canción que se llamaba La Melancolía, que era la clásica en esos hechos. Sin embargo, era continuamente interrumpido por la que cantaban los belgas, la alegre Cotillon le Rose, algo así como Escojamos la rosa, es una canción infantil. Puedes pasar. La situación es dramática, teniendo en cuenta que ya España está en guerra con Francia y toda ayuda puede ser poca. Aparte de la cuestión humanitaria de recoger a estos soldados españoles que ya no pintan nada en Dinamarca, es que nos hacen falta. Pues esta idea o este impulso parte del general Castaños, que es comandante del campo de Gibraltar en Algeciras. Este pidió a Sir Hugh Dalrymple, que es el gobernador interino de Gibraltar, que traslade a su gobierno la solicitud de rescate del contingente español. Lo prioritario era comunicar a la romana el requerimiento de las juntas españolas de que retornaran a España, así como la intención de los británicos de favorecerla. Sin tener en cuenta la elección de Canning, el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, del hombre que debía llevar el contacto inicial, el ministro de Guerra británico, Lord Castlereagh, prefirió la sugerencia de Arthur Wesley, que aquí conocimos todos como Wellington. El agente elegido fue un fraile escocés,
llamado James Robertson. Viajaría disfrazado de comerciante y debía llegar hasta la Romana para invitarle a ponerse en contacto con la flota británica a través suyo. Dado que Robertson no podía llevar ningún documento que le acreditara por temor a ser descubierto, Mr. Frere, ministro plenipotenciario de España y gran amigo del marqués de la Romana, le entregó una nota en la que había escrito cierto verso del poema del mío Cid. Frere le explicó que era un verso sobre el que la Romana y él habían debatido largamente y que esto le acreditaría como enviado suyo. Puedes pasar. Aquí aparece el verso, en las dos interpretaciones, algo que atribuían más a un error caligráfico y las dos interpretaciones que debatían, ¿no? Puedes pasar. El caso es que este Robinson embarca en Londres con destino a Heligoland. Heligoland lo puedes ver en la isla que he señalado a la izquierda, esa minúscula isla. Aprovechar para mirar el resto y acostumbraros a las islas a las que me estoy refiriendo continuamente. Pero bueno, le acompañará un agente británico, otro del MI6, para aquella zona llamado Mackenzie, cuya misión es facilitar el viaje hasta el continente. En Heligoland consigue transporte en un barco contrabandista, tras ser estorbado por las patrullas costeras francesas que impiden el contrabando, que estamos con el bloqueo, con que se encuentra ahí por los agentes de aduanas, remonta el río Weser, sigue la flecha azul hasta llegar a Bremen. De Bremen desembarca y aprovechando la noche y en Hamburgo es donde él esperaba encontrar a la Romana, pero se ve que las noticias no le habían llegado de su cambio de ubicación, pero le indican que viaje hasta Nibor, que es el puerto de la isla de Fionia. Sí, es donde está el puente, sí. Donde se encontrará con la Romana. En aquel momento el puente no estaba. No, debió de ser. Por eso en Kiel, que es donde que he señalado yo en el mapa, tuvo que embarcarse. Ahí fue por barco, nuevamente. El caso es que encuentra a la Romana, pero la Romana desconfía. Tras la segunda entrevista y con el papelito del poema y tal, Robertson entiende que a pesar de esto no puede hacer nada más para convencerle. Porque Romana encuentra muy peligroso toda posibilidad de evasión, porque están rodeados. Pero es que además tampoco ve los medios. Entonces, Robertson se acerca a la costa e intenta contactar con algún navío de los ingleses que están por allí patrullando, pero claro, los navíos no se acercan porque los puertos están artillados, los puertos de Dinamarca. Y por otra parte, pues es sorprendido por una patrulla danesa que le ve haciendo luces a los barcos y estuvo a punto de detenerle. Regresa al hotel donde se hospedaba la Romana y se cruza con él y quedan para una tercera entrevista. Ahí ya concretan y bien, da su anuencia a ser embarcado, pero bueno, los barcos tienen que llegar. Y el problema es que Robertson, viendo el peligro que ha corrido la noche anterior de ser detenido por intentar subir a uno de los barcos ingleses que van por la zona, vuelve por el mismo camino, lo cual pues retrasa mucho la operación. Puedes pasar. Ya estamos. Don Agustín de Llano, que es el teniente coronel que había viajado hasta España, regresa. Da noticias de lo que ha pasado el 2 de mayo a la Romana, de la abdicación del rey en Bayona, de que José Bonaparte ahora es el rey de España y de que estamos en guerra con Francia. Bueno, ya más claro no puede estar. Aislados y lejos de España, vigilados por fuerzas francesas y danesas. Cualquier reacción visible será enérgicamente reprimida. Y eso sí que liquidaría cualquier posibilidad de llevar a cabo una evasión. La Romana piensa en concentrar a los suyos en Fionia, que es la isla central,
con el pretexto de una revista que realizaría el mismísimo Bernadotte, que no sabe nada de esto. Puedes pasar. Una anécdota que ocurrió en aquellos días, el 9 de julio, fue que el alférez del regimiento de dragones, Agustín Mollón, que estaba compartiendo mesa con un grupo de otros oficiales españoles que solían comer en una taberna de Odense, es precisamente la que aparece en la foto. Ciudad en la que estaban encantonados. Con ellos comía un joven teniente danés, que sí, ya, eso que da también un poco la idea de que había una confraternización. Se apellidaba Block, con el que habían hecho amistad hasta el punto de que el danés ya chapurreaba algo de español. El caso es que es una mala suerte que el teniente danés, que se encontraba en una fase avanzada no te he dicho que pasarás, avanzada de embriaguez en la que... No pasé, está el paisano en el bar. Pues no, pasa a la siguiente, que están en una terraza. Vale. Pues resulta que el danés ya se encontraba pues algo bebido y de los que tienen un sentido del humor particular. Se levantó, tomó su carabina apuntando al pobre Agustín y dijo: si fueras mi enemigo lograría matarte atravesando tu sombrero. Y disparó. Bueno, la piedra esa que veis a la derecha es la lápida que el tiempo atmosférico y el cronológico ha deteriorado hasta el punto de que no se vea nada, ninguna inscripción. Es la tumba del pobre Agustín que se conserva en la iglesia de Saint-Hans-Platz en Odense. Puedes pasar. El 12 de julio, José Bonaparte, el nuevo rey de España, comunica a Bernadotte que, como los demás españoles, como se estaba pasando en España, los militares a su mando deben jurar fidelidad al nuevo rey, a la nueva Constitución y a las nuevas leyes. Esto ponía el artículo número 7 de la Constitución de Vallena. El 22 de julio, Bernadotte comunica la orden a la romana. Puedes pasar. El monarca buscaba obtener una legitimidad de iure que no tenía. Pero dada la inquietud latente que había entre los españoles, Bernadotte, el francés, se salta a la cadena de mando y, como una estrategia para acelerar el proceso y asegurarlo, decide mandar la orden de jura a la romana, pero también a Quindelán. Quindelán era el segundo de la romana, que estaba en Jutlandia, y a los gobernadores franceses de las otras, Gautier y Fillon, de las otras dos islas. Gautier de Langeland, la estrechita y larga, y Frión de la gorda, donde está Copenhague. Quienes las habrían de transmitir a los jefes españoles y de ahí de las tropas que había ahí acantonadas. Pero yo quería aclarar un poco sobre este tema, y es que en España, en aquella época, la jura se realiza cuando el recluta se incorpora al ejército, no cuando cambia la dinastía reinante. Y además no se jura al rey, no se juraba al rey, se juraba a la bandera. De hecho, por no hacerlo más largo, no he cogido donde tengo apuntado el juramento que se hacía en aquella, y era ante la bandera y ante la cruz. El caso es que para José Bonaparte la jura a las antiguas banderas no le basta, porque además eran las antiguas banderas. Todavía en estas no aparecía el águila imperial, sino las tres flores de lis borbónicas. Para él, este juramento equivalía a jurar a los antiguos reyes, o sea, al antiguo régimen. Además, las noticias tan desalentadoras que transmitían las tropas francesas de lo que ocurrió en España y la clara censura del correo hacen desconfiar de las razones del juramento a los españoles. O sea, es como, de alguna manera, como sofocarlos, ¿no? Ya no sois franceses. Esto no fue bien entendido. Puedes pasar. El caso es que Napoleón piensa que ya ha logrado vengarse de la derrota de Bailén, porque ha rendido Madrid. La división del norte es un fleco que él debe recortar. Y bueno, pues como otros que nos pensamos que en una tarde podemos arreglar un problema, pues él
transmite esas órdenes por su parte, ya está todo hecho y ya solo es bueno, pues que Bernadotte haga lo que tenga que hacer y ya no habrá problemas. Puedes pasar. Ahora los militares daneses que continúan siendo aliados de los franceses, pero ya no son tan amigos. El propio rey danés pone especial celo en hacer jurar a los españoles fidelidad a su propio rey. A sus oficiales le dice: tenéis el deber de hacer a los españoles realizar su juramento de fidelidad. Al mismo tiempo, agentes ingleses hacen llegar pasquines que acusan a Francia de estar traicionando a España y animándoles a la deserción. Uno de ellos, que ha quedado para la historia, pone: al ejército español en Alemania, tenéis armas, sois españoles, abrid vuestro camino a las orillas del mar Báltico, donde el rey de Suecia, el único monarca que queda en Europa, que osa oponerse al tirano Bonaparte, os acordará su protección y os probará que tiene los medios de salvaros. Puedes pasar. El caso es que Kindelan empieza, el que será el Judas de esta historia, jefe de Estado Mayor en la península, que ha recibido la orden de Bernadotte de que se realicen las juras, pero sin consultar a su inmediato superior, que es la romana, obedece inmediatamente. Y el día 25 juran los hombres del depósito y del hospital de Altona, el que ha permanecido, los 500 hombres que habían permanecido en Hamburgo. Puedes pasar. El 26 en Fredericia jura el regimiento Zamora y el del Algarve, que estaba de camino hacia Horsens. El 27, puedes pasar. El 27 el regimiento del rey jura en Arus, la ciudad a la que antes os decía que tiene una avenida que se llama España. Jura el regimiento del rey. Puedes pasar. En Randers, el 28 jura el regimiento de infantes, pero según van pasando los días, los rumores van creciendo. O sea, las noticias van llegando. Ya no es el correo que está censurado, sino que es que los propios soldados franceses no se callan. Se les va con el vino la lengua. Radio Macuto que funciona, ¿no? Y además es que les gusta hacer daño. El caso es que la inquietud por parte de los españoles está que en sus memorias un vecino de Randers recuerda que el día de la jura del regimiento de infante, dice: las maldiciones salían de todas las bocas. El odio brilla con furia en los ojos de los españoles. Al igual que Kindelan en Jutlandia, en Frionia, la romana convocará a sus hombres para llevar a cabo las juras ordenadas. Yo pienso que si no se negó a realizarlas será por ganar tiempo hasta que llegara la ayuda prometida, evitando traicionarse ante los franceses. Sabía que a la tropa no le gustaría más que a él, pero si llegaban a amotinarse, los franceses los reprimirían sin piedad. Tendría que manejar, o sea, era un arma de doble filo. Si no lo hacía, enfadaba a los franceses, y si lo hacía, enfadaría a los españoles. En cualquier caso, perderían, porque los franceses atacarían a los españoles y a los que no mataran les harían cautivos. Era una situación, puedes cambiar. Y el comportamiento de los españoles se va viendo según van avanzando los días. En Odense, la capital de la isla redondita de Fionia, incapaces de frenar lo que comenzaba. Has pasado, ¿no? Sí. No, tú tranquilo, que yo sigo la conversación. Que yo sigo la conversación, tú ya me fijo yo, tú tranquilo. Vale, he cambiado a uno que está gritando muera Napoleón. No, sí, por eso, tú sigue. Vale, bien, perfecto. Sigo. Entonces, en Odense se organiza una revuelta. El coronel del regimiento ve la situación que se le va de las manos y le comenta al marqués en altavoz: mi general, esto se compone fusilando a unos cuantos. Puedes pasar. A lo que respondió un soldado entre las filas: cuidado que vuestra señoría no sea el primero. Rompieron filas y sin haber recibido la orden cundió el desorden. Hubo disparos al aire,
en fin, los franceses presentes fueron humillados, se les arrancaban las cuerdas de los sombreros y las pisoteaban. Bueno, y estos, pues claro, se quejarían y no tardarían en informar a sus mandos de lo que estaba pasando. Gracias a la acertada intervención del sargento mayor Francisco Conway, la sangre no llegó al río. La romana escribió a Bernardo disculpando a sus hombres por el mal ambiente creado por los libelos propagados por los agentes soviéticos, por los agentes enemigos, los ingleses. Todavía no estaban bien. Esto sigue igual. Pero también por la ausencia de correo, que ya no llegaba, ya el tono de las cartas era tal que era censurado completamente. Puedes pasar. Aquí, para el que tenga curiosidad, he puesto el juramento que la romana hizo redactar a sus jurídicos, que a cambio del que Bernardo le había entregado. Era una jura, pero esto, por un lado, no les decía nada a los españoles y por otro lado, a los franceses no les satisfizo. Puedes pasar al siguiente. Leo, voy a leer el vale. juramento, ¿no? Porque si no, hay gente que no lo lee. Como Vale. individuos del ejército de la nación española, de la que formamos parte y a la que deseamos vivir y morir, siempre unidos y tan solo creyendo que toda ella, legítimamente representada, pueda haber en plena libertad prestado igual juramento que el que se nos exige. Solo así juramos obediencia al rey, a la Constitución y a las leyes. Bueno, pues como ves, básicamente, si el resto de España lo juró, ellos también, si no, no. Sí, compromete poco y eso no satisface. Ni satisfaría a los franceses. Como te digo, puedes pasar. El caso es que en el segundo intento de juramento se desbandaron, los soldados se desbandaron, se desbandaron hasta el punto de que se internaron en un bosque y costó bastante volver a reunirlos. Finalmente juraron al compás de la melodía fúnebre que acostumbraban a tocar durante la ejecución de algunos de sus compañeros, la que antes citaba, la melancolía. Puedes pasar. En Nibor, el puerto, en la isla de Selandia, como os he dicho ya varias veces, la redondita del centro, juran los dos batallones de granaderos de la princesa. Su coronel, el conde de San Román, tras arengar a las tropas, les dijo: ¿juráis? Y nadie contestaba. Repitió 2 veces más la pregunta con el mismo resultado y entonces exclamó: ¿tendrán ustedes duda o reparo en jurar lo que la oficialidad y yo hayamos jurado? Y la tropa contestó: juramos lo que nuestro coronel haya jurado. Puedes pasar. Aquí está el juramento. Aquí tienes el cuadro de Manuel Castellano, que la última vez que lo vi estaba en el Museo del Ejército en Toledo. Como es muy grande, lo habían puesto en una sala que era cruzada por una escalera, con lo cual pues había que verlo a cachos. Bueno, como otras obras de Castellano, no tiene mucho rigor en cuanto a los uniformes. El que está arrodillado, a mí lo que me recuerda es a un húsar de María Luisa, que no estuvieron allí. Pero bueno, es un bonito cuadro. Bueno, pues espontáneamente, tras el juramos lo que nuestros mandos hayan jurado, los soldados de ambos regimientos rodean la bandera. Y un cabo, se cuenta, otros textos lo niegan, se acerca a la romana y le dice: mi general, mi compañía no jura a José ni a otro alguno, sino a esa bandera, pues en llegando a España veremos a quién representa. Puedes pasar. En Selandia la cosa está más difícil. Las noticias tardan más en llegar, con lo cual la insatisfacción es mayor. El día 30 llega a Roskilde. Roskilde es la capital de Selandia, la más oriental, como he dicho. Llega la orden al general francés Fridtjof, que es el gobernador militar de la isla francés. La traslada a la orden al coronel español. El coronel español le pide un día para preparar a sus hombres. Este día 30 era domingo,
Y entonces, pues la idea de Friedrich era que después de la mesa, pues ya se les tienes a todos reunidos, pues ahora juramos y ala, acabamos. El coronel pide un día quiere preparar a sus hombres que teme que no van a reaccionar bien. Este es el coronel del regimiento de Asturias, que a pesar del nombre era español, de Levielu, lo tengo que leer y lo leo mal, de Levielu. Bueno, pues es este señor que aparece. Es complicado, sí. Aparece aquí bueno, ahí lo tienes escrito, que aquí aparece retratado. Era un hombre singular, ya era mayor, le motejaban como Don Quijote y se reían mucho cuando le veían pasar porque este sí que llevaba un caballo de poca alzada y como era un hombre largo, pues los pies casi los arrastraba. Bueno, Fririo accede a la petición de Leviel y para congraciarse con la tropa tiene la genial idea de repartir una ración extra de ron. Puedes pasar. Los regimientos que ya estaban alterados, muy ofendidos por sentirse comprados por el ron y algo embriagados por habérselo bebido, se niegan a jurar y se amotinan. Asaltan el castillo, matan a uno de los ayudantes de Fririon, hieren a otro y el propio Fririon ha de vestirse con un uniforme danés para conseguir escapar. Ya en Copenhague, Fririon alerta al rey del motín y de que los españoles marchan hacia Copenhague. El rey danés manda a Roskilde una división de unos 10.000 hombres, más que suficientes para reprimir a los españoles, pero al llegar a Roskilde ven que los mandos españoles han sofocado la rebelión. El embajador español, conde Joldi, le informa de que la rebelión era por la jura y que la marcha supuesta a Copenhague era para ponerse a su servicio, o sea, de poner a sus pies las banderas, dice algún cronista. El rey acepta las explicaciones y decide no tomar represalias, pero sin medidas. Y represalias con aquellos que habían estado implicados en el asesinato. Por seguridad reparte los dos regimientos en distintas localidades de la isla. En el mapa se puede ver dónde fueron acantonados es decir, casi por secciones. Para ver la amenaza que suponía que los daneses atacaran a los españoles, diré que había 30.000 soldados disponibles daneses y los españoles eran 4.000. O sea, poco tenían que hacer. Puedes pasar. El mariscal Bernadot está muy mosqueado. Exige que se realice el juramento en los términos que se había ordenado. Pero la división española está a punto de la rebelión. La romana está que no sabe, no sé si has pasado. Sí, estamos, tú tranquilo, tú sigue. Vale. Que la división española, como digo, está a punto de la revisión y bueno, pues como decía, está más perdido que Adán el día de la madre. La romana no sabe qué hacer. Y cuando aparece de repente su jefe de Estado Mayor, que es el que aparece a la izquierda, José O'Donnell, acompañado de dos oficiales. ¿Qué pasó? Bueno, hay que remontarse a una semana antes. En Langeland, que es has pasado ya, ¿no? La isla finita alargada, estrecha, donde está el primer batallón de Cataluña, lo ocupa junto con un importante contingente franco-danés. Bueno, pues ahí está el capitán Vives, cuyo hermano es agente, es ayudante del general francés, de Gautier. Y este capitán Vives y el sargento Fabregues, Boixart, llevan varios días intentando ponerse en contacto con los barcos ingleses. Es decir, el plan ya era generalizado, el problema era los medios. Pero los daneses tienen orden de disparar si se acercan los ingleses y los ingleses de no acercarse más allá del alcance de los cañones de la costa. Con lo cual, el teniente coronel Gautier, el gobernador de la isla, el gobernador de la isla, debe de mandar un correo al gobernador francés de Selandia, el general Fririon, el generoso con el aguardiente. El capitán Vives, intercede para que sea Fabregues, su subteniente,
el que lleve el correo. Bueno, pues embarca. En algunos escritos dicen que en el viaje de camino a Selandia, hay otros que en el camino de vuelta consigue convencer a punta de sable a los marineros de la lancha en la que ha embarcado para que le acerquen hasta los barcos ingleses. Consigue acercarse enarbolando una bandera blanca al HMS, al Her Majestic Ship Edgar, que gobierna el capitán McNamara, y que bueno, que le recibe con los brazos abiertos. O sea, eres español, ya sabíamos lo que, a ver si es que no nos podemos acercar, a ver cómo vemos esto, porque queremos llevarlos a España. Los intereses de los ingleses eran claros, porque el contingente español allí pues eran más enemigos a batir por parte de los ingleses. Y para ellos también sería una ayuda en España, ¿no? El caso es que este McNamara le lleva hasta el barco que manda la formación, que es el Super, donde le recibe el contraalmirante Goodwin Kitts, y le presenta a un teniente de navío español, Rafael Lobo. Este viene encargado por las juntas de Asturias y de Galicia y viene con cartas de presentación de que España, demostrando que España está detrás de que estos soldados vuelvan a España. El caso es que de vuelta a la isla de Langeland, este Fábregas, que es una aventura el volver y el desembarcar, y además también es un poco bocas y va contándole a todos los compañeros lo que ha vivido. Plantea una situación muy comprometida. El caso es que el teniente coronel Gautier, el francés, se entera y quiere detenerlo, pero el sargento mayor de los españoles intercede y finalmente acaban deteniendo al francés, arrestándole. Este Fábregas, acompañado del teniente coronel O'Donnell, va a visitar a la Romana, que es lo que contaba en la diapositiva anterior. Total, la Romana ya se pone en marcha, ya la oferta aquella del fraile escocés, el de espía francés, de espía escocés, pues ya se puede realizar, ya hemos contactado con los ingleses. Entonces, para ello puedes pasar a la página siguiente. Recuerdo otra vez la diapositiva de cómo ¿dónde están todos? Y la dificultad que puede ser reunirlos. Quiere concentrarlos a todos en Fionia. Lo que ha hablado con los ingleses es concentrarse en Nibor, que es el puerto oriental de la isla de Fionia. Quiere concentrar a los suyos con el pretexto de una revista que realizaría el mismo gobernador, que no tiene noticia de ello, y así se harán fuertes para conseguir pasar a la isla de Langeland, la de abajo, la estrecha y finita, la estrecha y larga, donde serán recogidos por los ingleses tal y como ellos le han indicado. Manda un correo a Bernadotte asegurando que se realizará el juramento en los términos marcados cuando ya estén todos juntos y asegura el control, como decía antes, pues, ya está arrestado Gautier y además manda apresar a todos los soldados daneses que había en la isla. Manda aviso a las tropas de la península de Jutlandia, incluyendo al afrancesado Kindeland, el traidor, porque no es consciente de su traición, y protege el cruce hasta Fionia. Se apodera de Nibor y de las embarcaciones del puerto de Nibor y de las embarcaciones que allí están atracadas. Y manda cartas a la tropa de Selandia, dándole instrucciones de que se acerquen al puerto de Kosor, que es el puerto más occidental, para poder unirse a ellos. El caso es que el día 11 de julio, ya puedes pasar, el 11 de julio llegará a Selandia las cartas escritas por la Romana que ordenaban desplazarse al puerto de Kosor, pero las cartas han sido interceptadas y ambos regimientos son desarmados y hechos prisioneros. Encontré una curiosidad investigando. Muchas de estas cosas las he conocido investigando en páginas danesas que cuentan aventuras
y en una de ellas, que es publicidad, la página web de un restaurante, o Over der Skroen, que existe actualmente, y ahora es un restaurante de lujo, sirvió de posada para un destacamento español. Bueno, pues es una historia bonita, la tengo en mi blog. Interesante, sí. Si quieres te la copio en las preguntas Vale. de YouTube. Pero bueno, resumiendo la historia es que hay una de las criadas que había en la posada, pues se fijó en uno de los españoles que fumaba en plan Humphrey Bogart, ¿no? Y él se fijó La en erótica ella hacia y arriba. en un momento dado pues se acercó a ayudarle con los cubos de agua que estaba llenando en el pozo. Y bueno, pues el resultado fue que a la mañana siguiente llegaron los daneses para apresar, pues ya tenían orden de detener a todos los destacamentos, que según el mapa ese que se veía toda la dispersión de los dos regimientos de Asturias y Guadalajara por toda la isla después del motín, por toda la isla de Selandia, pues fueron a buscar a estos. Pero resulta que los españoles quisieron hacerles frente y empezó a llover torrencialmente, así que las armas no pudieron ser disparadas y tuvieron que marcharse los daneses sin haber cobrado la pieza. Pero a la mañana siguiente regresaron y los daneses se llevaron cautivos a todos los españoles. A todos menos a uno que se quedó escondido. Precisamente el que fumaba y miraba y intentaba ligar con la criada. Parece ser, según cuentan en la página web del hotel-restaurante, que formaron familia. Bueno, son cosas que me han llamado la atención. Puedes seguir, puedes cambiar la diapositiva. Como te he dicho antes, por si a alguien le interesa, lo colgaré el relato en Oye, el en la enlace que vayan a verlo a tu blog. Sí. o eso, al blog. Bien, el caso es que empieza el chorreo de los que estaban en la península de Jutlandia hacia la isla de Odense. Esto es una aventura porque o sea, los mensajes remitidos por la romana a todos los destacamentos a través de esos 3 agentes que ha mandado, pues el que va a hablar con Quindelán, pues pincha un hueso. Lo que hace es arrestarle y este hombre pasará, José Guerrero se llamaba, pasará varios años preso. Y además, como insulta, bueno, ofende a Quindelán llamándole traidor, eh, pide a los militares de su escolta que le hagan callar y lo hacen a puñetazos. O sea, es un hombre que lo pasó mal. El caso es que, y luego, pues 4 años de presidio, aunque hasta que consigue escaparse. Pero tuvo una satisfacción y es que Fernando VII le designó como uno de los de la embajada española que debían de custodiar a Napoleón en la isla de Santa Elena. O sea, el mantra le devolvió. En fin, el caso es que todos los demás que han enviados por la romana a alertar a los que se encuentran en la península de Jutlandia para que vayan, se concentren todos en Odense, pues claro, tienen que cruzar. Y el problema de cruzar, primero es que es bastante ostensible. ¿Qué hacéis? Porque no, es que ha habido un motín, cuentan a los mandos franceses, ha habido un motín y entonces nos llaman para que vayamos a reprimirlo. Vale, pero ¿qué hacéis con los caballos? No los dejamos, pero ¿por qué los dejáis? Bueno, la realidad es porque no cabían o sea, la prisa era tanta, no podían esperar a llegar a una embarcación donde pudieran Sí. embarcar con los caballos. Entonces, pues la prisa, no, tenemos mucha prisa, así que dejamos los caballos. Esto fue el principio de lo que al final ocurrió. Todos los caballos quedaron en Dinamarca.
Pero bueno, fueron pasando y se da el caso del regimiento de Zamora, que es el que sale de Fredericia, que recorrerá 97 kilómetros en 21 horas y bajo la lluvia en su viaje hasta Nibor, donde habían sido llamados. Otros tienen que hacer viaje en barco y van hasta Kerteminde, porque desde algunas partes de la costa les disparan. O sea, aquí empieza una odisea eh, digna digna de ser sabida, ¿no? De ser conocida. Que yo no me voy no voy a extenderme más, que ya lo estoy haciendo bastante. Pasa a la diapositiva siguiente. De Randers van a Arus y de Arus estos ya navegan directamente hasta Nibor. Hay aparte de aquellos enviados que van a hablar con Quindelán, que es José Guerrero, que es arrestado, como he contado antes, hay otros que avisan al regimiento de Algarve, los caballería, que están acantonados en Horsen. Pero los mandos no lo ven claro. No sé si ven más peligro, pero el tema de la disciplina lo dejan por la seguridad, porque no se ven seguros. Sin embargo, hay un caso que es el del capitán Costa, que se hizo famoso, que cogió a su escuadrón y cabalgó hasta la playa para embarcar. Este hombre fueron perseguidos por franceses y por daneses y fueron cogidos antes de que llegaran a la playa. La verdad es que en aquella época un oficial capturado tenía asegurado un trato acorde con su rango, pero el capitán Costa, que era de origen francés, era de los que tras la Revolución vino a España y se naturalizó español, no quiso que se pudiese pensar que había venido a su regimiento, llevándole a una trampa. Entonces entregó sus objetos de valor, como su reloj y tal, a su ayudante, desenfundó su arma y tras decir recuerdos a España de Antonio Costa, se disparó en la frente. Hoy día sus restos se encuentran al otro lado del muro del cementerio del cementerio de Fredericia. Digo al otro lado del cementerio porque al ser un suicida no podía ser enterrado. Claro. Sin embargo, periódicamente recibe el homenaje de militares daneses. Puedes pasar al siguiente. Bueno, el caso es que en Nibor, hacia Nibor, se acercan los ingleses. Ya prácticamente toda la gente que se podía esperar española ya ha llegado allí, excepto los que permanecen en Langeland y los que no pueden salir de Selandia. Y entonces la romana toma el puerto. Se acercan, como decía, los ingleses, pero hay un problema y es un bergantín danés que se opone a claudicar ante la fuerza enemiga. Bueno, es bombardeado y al final lo que consigue es morir el capitán, que es el que se obstinaba en rendirse, y los ingleses consiguen llegar a la costa. Por fin, el capitán contraalmirante inglés y la romana se entrevistan y deciden que lo más seguro es viajar, porque los franceses ya ya saben lo que está pasando. Precisamente este grupo que decía yo que tenía prisa por embarcar en Fredericia, dejando los caballos, pues recibe el general con el que estuvieron hablando, recibe una hora después la orden de que no deje salir a los españoles. O sea, ya los franceses ya estaban a punto de pasar también el Gran Belt y el cinturón y
y ocupar la isla de Fionia, con lo cual había prisa. Bueno, pues dice que vayan todos hacia la isla de Langeland, donde podrán ser embarcados fácilmente. Puedes pasar a la siguiente. El caso es que, acosados por sus antiguos aliados, la travesía hacia Langeland es dura. Dura varios días. El regimiento de Almansa ha de abandonar sus caballos en la playa de Svenborg para cruzar hasta la isla primero la de Tassin, pero allí se ven obligados a abandonar. Lo hacen. Claro, y esto de isla a isla. Sus caballos, o sea, de Svenborg a Tassin, lo hacen montando sus caballos. Vale, eso te preguntaba yo, porque de isla a isla no hay puentes en aquella época ni nada. No había líneas amarillas que son puentes actuales. No, eso es actual todo, sí, por eso. Todo era por barcas. Y el caso es que la profundidad y sobre todo la distancia entre Svenborg y Tassin, pues era la suficiente como para ir nadando con el caballo. Porque la gente de caballería quiere mucho a sus caballos y es su herramienta principal. Pero al llegar a Tassin se dan cuenta de que a Roskilde hasta Langeland no pueden llegar a caballo. Ahí tienen que abandonarlos. La orden tienen de matarlos, pero no lo hacen. Unos los abandonan en las playas, otros se los entregan al cura. O sea, hay historias ahí en las páginas danesas, hay historias que te cuentan pues que al cura de tal le regalaron para que luego él lo vendiera, pero luego para fines benéficos, filantrópicos, pero luego llegan los franceses y se lo quitaron. Otros anduvieron por las playas y el caso es que se perdieron todos los caballos. Finalmente los ingleses pudieron llevar a cabo ese ensayo, que puedes pasar a la página siguiente, de Dunkerque. Esta otra pintura que se puede ver en el Museo Romántico de Madrid, bueno, pues también está idealizada, porque por ahí se ve a los franceses que vienen. Bueno, esto no fue así. Bueno, el Marqués de la Romana en el centro. Está muy bien organizado eso, sí. Bueno, pues cosas de la época. No te puedes fiar de esto, como digo, siempre no son fotografías. Pero bueno, pero gusta, ¿no? La escuadra del almirante Saumarez ancló frente a la costa oriental de Langeland, donde embarcaron los 9.190 hombres, salvándose toda la artillería, que eran 25 piezas. Pero como decía antes, ningún caballo. Zarparon rumbo a Gothenburg, en Suecia, donde hicieron un transbordo. O sea, allí estuvieron unos días hasta que vinieran otros barcos capaces de poder llevar a esta gente. Es, como dato curioso, es que el barco en el que huyó, escapó, el Marqués de la Romana, sea el mismo en el que murió Nelson durante la batalla de Trafalgar. En fin, como resumen de qué pasó, bueno, pues aquí en este gráfico, en esta tabla, se pueden ver de los que componían, tanto oficiales como tropa, de los que componían las unidades, las distintas unidades, cuántos consiguieron regresar y cuántos se quedaron. Los que he señalado con esta como una flecha azul son los que se tuvieron que quedar porque eran la Guardia de Bernadotte, así que pues, no lo tenían fácil para huir. El escuadrón de caballería es el de Costa, del capitán Costa, del Algarve, pues que fue capturado. Con lo cual, pues puedes ver que fueron 8.821 que salvaron y 4.950 que quedaron presos. Y de esos, bueno, hay más historias. En fin, los de Selandia pues, quedaron todos. Como he dicho antes, los del Algarve, la Guardia de Honor de Bernadotte y los del depósito de Altona. Esos también quedaron, eso ni se enteraron de que los españoles se habían ido. Y bueno, un pequeño grupo de oficiales y jefes que fueron comisionados para la celebración en representación de la División del Norte para la celebración del cumpleaños de Napoleón. Y luego algunos despistados, desertores, en fin. Todos ellos fueron deportados a Francia, primeramente a campos de prisioneros. La historia de estos hombres, pues es una parte la relata en una curiosa novela Pérez Reverte,
de aquellos que fueron a Rusia. Hubo muchos que se les engañó, bueno, se les dedicó en los campos de prisioneros de Thionville, Messieres, Charleville, Besanzón. Pasaron muchas penalidades y se les trató muy mal. Entonces, cuando les prometieron, les propusieron el organizar el regimiento José Bonaparte, dijeron, bueno, será José Bonaparte, pero volvemos a España. Y bueno, sí. Y en España ya veremos. Pero no, Napoleón era mal listo y no los llevó a España. Los estuvo recorriendo Europa y finalmente fueron a Rusia. Ahora va Spanien, los Spanien. Lo de Spanien. Estás en una... Ah, vale, perfecto. La que toca, ¿no? Bueno, bien, vale. Quería hacer un resumen, pero no solo se quedaron esos que habían quedado apresados, sino que también quedaron el recuerdo de los españoles que habían sido cariñosos con los niños, que aprendieron a decir al carajo los franceses sin entender lo que significaba. Parece que la palabra carajo, pues en aquella época se decía porque los franceses no eran capaces de reproducirla. Escribió el citado Dugar, el obispo Dugar. Los españoles parecían a los daneses de alegría y viveza asombrosa. Eran afectuosos con los niños y disfrutaban jugando con ellos. Durante el día cazaban pájaros y por la noche atrapaban gatos para asar. O bien se sentaban en grupo fumando cigarrillos y tocando la guitarra. El capitán Friesenberg, en su souvenir, o sea, en sus recuerdos de un oficial danés, decía que eran piadosos con los mendigos. Dijo, jamás he visto a un pobre pedir limosna a un español sin obtener resultado. Eran simpáticos y juerguistas, eran la salsa de todas las tabernas. Buena gente. Que tras sus trabajos se retiraban a dormir, lo que llamaban siesta, que construían torres humanas. Esto yo me imagino. Los catalanes, son castellets, ¿no? Sí, los catalanes. Sí. Los castellets. Y que comían y fumaban distinto. Puedes cambiar. Spanien es la palabra que quedó en su recuerdo y aquello que los españoles se arrancaban del cuello para secar a los niños y que los niños guardaban con cariño. Ahora me viene en la cabeza. Escapularios. Escapularios, no, lo habían dicho justo después, no te quise interrumpir. Cuando se te traba una palabra. Bueno, y también quedaron el recuerdo de historias como la de la hija de un panadero que lloraba desconsolada, no por la marcha del soldado que la había dejado embarazada, sino porque no sabía cómo podría entenderse con el niño si ella no hablaba español. El poeta novelista Yves Michael dijo, Yves Michael será, dijo en cierta ocasión, uno se pregunta por qué no hay nadie que descienda de franceses o de belgas que también formaban parte de la tropa. Nunca llamaron la atención del pueblo danés, de la misma forma, ni estaban hechos del material que crean los mitos. Toma ya. Puedes pasar. Quiero hacer un recuerdo que me es imposible no recordar a los españoles que un siglo después volvió a bajar, pero esta vez hacia Rusia, porque ellos también confraternizaban con la población, hacían pública manifestación de su fe ante esta y procuraban atenderla en sus necesidades. Estas fotos están extraídas de la revista de Ejército. En la última, en la que se ve a este hombre oriental, es el abuelo del niño que cabalgó 300 kilómetros para ir a un hospital español, porque el niño estaba enfermo. Pasa a la siguiente. Y sabía que en los demás hospitales no los iban a tratar igual, eso es verdad. Bueno, me imagino que en aquella época, pues... No, en la época... tenían medios. No, en la época, en la foto esa de División Azul, lo que dicen los relatos es que los divisionarios españoles trataban a los vecinos como personas, no igual que otros. No como los alemanes. Eso, justo. Sí. Bien, ya he pasado al embarcadero. Dejó escrito el obispo famoso, el Dugar. En el momento de la partida, el duelo fue general. Los daneses lo lamentaron mucho por la alegría que estos extravagantes sureños proporcionaron a su pequeño pueblo. Y Andersen, el poeta, decía, los soldados franceses fueron calificados de arrogantes y autoritarios, los españoles de bondadosos y amistosos. Marisa Rey Henningsen, esta es una persona actual, del siglo pasado, traductora y autora danesa, dice, Andersen asegura que los franceses
en Dinamarca pronto se ganaron el odio y la desconfianza del pueblo por su petulancia y despotismo, mientras que el buen humor y la cortesía de los españoles merecieron el cariño del pueblo danés. Len Florid, etnóloga y directora, ya pasado a la siguiente, y directora del Museo Holbeck, dijo que tras la marcha de los españoles, en el registro de las parroquias donde hubo españoles figuraban más matrimonios de lo habitual. Es decir, se había encontrado un pico, estudiando las estadísticas de las casas parroquiales, de matrimonios, justo después de irse los españoles. Da la impresión de que había algo que ocultar, ¿no? Y que quizás por eso los apellidos españoles no figuran en los registros, que son la única evidencia de las relaciones que podíamos encontrar de esa época. ¿Pero estas mujeres marcharían con los españoles o quedaron allí los No, eran las chicas, las danesas. Sí, por eso, que marcharían con los españoles y se quedaron allí. No, que se quedaron, las danesas se quedaron en sus pueblos. Y los niños, si los hubo, también. Tras la marcha de los españoles, cuando se casaron. Sí, por eso digo que tendrían algo que ocultar. Sí, sorpresa. Claro, ese año lo que pasa es que como no habría registros médicos, pues no se vería, no se sabría la cantidad de 7 mesinos que nacerían, ¿no? Sí, bueno, por otra parte, ¿dónde estaba? La inspectora del Museo de Coldingus, Coldingus es el del castillo. El castillo que se quemó, que luego fue restaurado. Bibi Jensen se llama. Derriba el mito de que el pelo negro y los ojos oscuros se deban a romances lujuriosos con los españoles en Coldingus, ya que si así hubiera sido, dado el poco tiempo que estuvieron los españoles, todas las muchachas de la ciudad tendrían que haber hecho cola ante el castillo. Bueno, hay opiniones sobre la... Bueno, y la historia recuerda he pasado de página, que recuerdan en Assen de un soldado español del regimiento de la princesa llamado Agustín de Miguel. Durante su estancia en Fionia se enamoró de una criada de la condesa de Wedesborn llamada Anna Marie Nicolas Later, a la que solía visitar cuando un amanecer regresaba justo para el toque de diana. No encontró a sus compañeros, pero sí había una compañía de soldados franceses con cara de pocos amigos. Decidió esperar escondido en el hueco de un haya cerca del palacio donde servía Anne-Marie, quien la llevaba comida todas las noches. Bueno, el caso es que la historia es que allí permaneció, encontró trabajo, se convirtió al protestantismo, vivió feliz con Anne-Marie y finalmente acabó muriendo de tuberculosis. Pero lo que me ha llamado la atención es que el apellido de sus descendientes, que recuerdo que se llamaba Agustín de Miguel, es Mikkelsen, que es como el mismo que el del actor que antes citaba. Paso página. Entre los que, Isidoro Panduro, este fue un dragón de caballería que se había fracturado una pierna y tras la evasión de los españoles, ni los españoles le echaron de menos ni los franceses de más. Cuando Isidoro se recuperó, habló con un amigo con el que había hecho convalecencia. El caso es que este hombre, pues no alargarme en el relato, pues también encontró trabajo, acabó casándose y el caso es que hoy día persiste la estirpe de los Panduro en Dinamarca. Además, ha adquirido cierta notoriedad, por ejemplo, porque Carlo Edvard Panduro fundó la cadena danesa de tiendas de manualidades, Hobby, la que aparece en la foto. Una prima de Carlo fue la cantante de ópera Lisa Panduro. Leif Panduro, uno de los novelistas, dramaturgos y escritores de cuentos más sobresalientes del país. Y aunque no Panduro, Uffe Ellemann-Jensen, que fue ministro de Asuntos Exteriores en Dinamarca, líder del Partido Liberal y presidente de los liberales, siempre dijo que era descendiente de españoles. Y bueno, la historia sigue, pero yo sí, la historia de los españoles que allí quedaron y la de los que regresaron, pues continúa, pero llevo 1 hora y media, creo, así que sí. Nos despedimos con la imagen. Como el Marqués de la Romana, me despido. Sí. Pues, Miguel. Sí, dime.
muy buenas anécdotas, la verdad, que muchas de ellas desconocidas. Está aquí mi amigo Arsenio también diciendo que vaya cantidad de anécdotas, la verdad que muy Joder, ha sido interesante el un programa. trabajo, porque son páginas danesas y traducir del danés no es nada fácil y pierde mucha información. Esto llegué a recurrir a la embajada danesa que no me hicieron ni caso, porque claro, traduciendo con Google, pero es que hay montones de páginas danesas, de estas Mm. páginas personales que cuentan de sus ascendentes. Y son cosas graciosas, ¿no? Pero sobre todo a mí me gusta porque, bueno, la epopeya de estos hombres esto dejó Dunkerque en un botellón. Eh, eh, y lo que debió de pasar a esa gente es impresionante. Y bueno, sus estrategias, su diplomacia, su tal, es una aventura impresionante. Pero a mí me llama mucho la atención y me llena de orgullo y satisfacción el ver la imagen que han dejado los españoles allí donde han estado. En fin, no digo más. Sí, sí. Para otra vez, pues a ver qué pasó con los que se quedaron y los que vinieron, que no lo pasaron Interesante. bien. No, No lo es un pasaron. problema, claro. Ahí, ir por el ejército invasor nunca vas a estar bien, aunque después cambies de bando, no suele gustar. Vamos a preguntas del público. ¿Para cuándo otro libro, Paco? Esto va por mí. Tú sabrás. Tengo empezado uno y no avanzo. Y de hecho creo que me metí en un gran embolado y llevo desde el verano sin escribir una sola página. Aparte no puedo, o sea, con todos los programas que hago aquí, con mi trabajo y además que tengo que vivir y descansar algo, difícil. Me pasa a mí también. Bueno, el que los quiera son estos dos, por si acaso voy a hacer publicidad, ya que me preguntan por los libros. Esperando a Napoleón, el de nuestro amigo Miguel, y Cayo Mario y La Frontera Norte. Están aquí los dos. Están los dos muy difíciles de conseguir. La Frontera Norte en teoría está agotado, quedará en alguna librería y se tiene que volver a reimprimir más. Ya reimprimieron más, a ver. Mira, A eso ver es si buena suerte. señal. Bueno, de hecho, espera, voy a hacer publicidad de una cosa, que esto lo tengo que hacer antes de que vengan las preguntas y que la gente aproveche para hacer preguntas. Mañana en Gijón doy una charla que invito a la gente a asistir. Es mañana en el Ateneo Jovellanos a las 7 de la tarde en Gijón, Asturias, por si acaso alguien está cerca. Voy a hablar de geopolítica, es más del otro canal, pero es unas claves geopolíticas para entender un poco el mundo. No penséis que os lo voy a poder explicar en una hora, porque puede que de la que vaya en coche esté cambiando todo. Mi idea es centrarme en los factores clave. El que pueda, ahí en Gijón, Ateneo Jovellanos, a las 7 de la tarde, en el antiguo edificio de la Escuela de Negocio, de Comercio, ahí os espero. Pues Miguel, asturiano también, qué pena que no estés para poder asistir. Lo malo de asturiano en Madrid. Acabo de venir de tu pueblo, de Celorio. Bueno, anda. Este fin de semana allí. Pues a ver si en verano nos vemos por ahí por Llanes. Sí, ya haremos por ello. Sí, sí. Si no, hacemos una charla, que seguro que hay hasta gente en Belungartera, hacemos ahí en Llanes, un acto cultural en verano. Perfecto. Recuerda que los generales españoles a cargo de la expedición, durante la evacuación británica, utilizaron versos del Cid para evitar que los franceses se enterasen. ¿Cómo fue ese sistema? Interesante, no sabía yo esto. Bueno, es lo que he contado. No hay más que lo del verso del mío Cid, en el que discutían Frere y la Romana, porque eran dos culturetas, y como se conocieron, estuvieron en Toledo en un palacio donde, vamos, esto se lo decía Frere al escocés. Recuérdale que cuando estuvimos cenando en tal sitio, que había un cuadro de San Pablo y San Pedro y tal, sobre que estuvimos admirando, yo le comenté que en el pasaje este del mío Cid, porque posiblemente dos palabras no estaban unidas, el significado es distinto. Entonces, en vez de mereceros tanto, vos merecer tanto, sino es algo así, sino que vos merezcas el doble. Entonces, pues parece que estuvieron discutiendo sobre ello, llegaron a un acuerdo y entonces como el escocés, el espía, no podía sacar el carnet del MI6 y decir, soy espía británico,
sino que se hizo pasar por un comerciante de chocolate y tabaco, pues para que la romana le creyera, pues llevaba un papel donde recordaba aquel verso y la anécdota, para que le contara la anécdota, y gracias a eso la romana que no lo estaba pasando bien, porque tenía presiones por un lado y por otro, pues se fió de lo que le decía este espía. Eso fue lo que pasó con ese verso del mío Cid. Antes creía que lo había escrito bien. No, es que justo en ese momento estaba yo un poco despistado y sí que me enteré de las dos frases, pero no de lo anterior. A ti te pregunto. ¿Se sabe si los que llegaron a volver fueron enviados a América o si permanecieron en España? Saludos. No, los que vinieron tenían que pasaron, fueron, como he dicho antes, llevaron a Suecia, a Göteborg, unos, otros a otra ciudad próxima de costa, donde fueron muy bien tratados por la población, porque tenían que esperar unas embarcaciones que fueran más adecuadas para tantas personas. Fueron hacia Londres y luego quisieron desembarcar en Galicia, pero no en Coruña, pero no estaba bien la cosa, así que fueron a Santander o Santoña, no recuerdo ahora. Y lo que hicieron fue incorporarlos inmediatamente al ejército de Galicia, al mando de Blake. No, Santoña creo que no, porque Santoña fue de lo último en ser liberado. O sea, que sería Santander, sí. Bueno, lo digo, o sea, no estoy yo seguro, pero bueno. Sí, no, lo podía mirar, pero bueno, que no es importante. El caso es que una vez que desembarcaron, inmediatamente, aunque no tenían caballos porque había eran muchos de caballería, como tropa de infantería, se unieron a la tropa del ejército del norte, al ejército de la izquierda, a las órdenes del general Blake, un hombre, bueno, pues de una capacidad que, en fin, yo creo que era mejorable por la romana. Y allí lo pasaron fatal porque tuvieron que pasar la batalla de Espinosa de los Monteros, que fue justo a la entrada de Napoleón en España, que fue uno de los desastres que os contaba en la otra charla, uno de las batallas donde España pues le metieron goles por todos lados. Y bueno, poco a poco pues fue desapareciendo. O sea, esos fueron los que estuvieron en España. Que de alguno de ellos fuera a América no me consta. A ver, mira, tengo aquí de Espinosa de los Monteros, el que quiera saber la batalla, tengo un programa con David Canorea, que os invito a eso. Pues ahí estuvieron los del Marqués de la Romana, con los asturianos. Los asturianos que eran bisoños y bueno, pues fueron de la mano y fue un desastre como habéis contado. Hay un cierto paralelismo entre los daneses de pelo negro y los irlandeses de pelo negro 2 siglos mediante. Bueno, es lo que parece. A saber. Sí. Pero bueno, tampoco, a ver, aunque fuesen unos ligones, hay bastantes morenos a lo mejor. Ya se sabe, militar, mujeriego, borrachín, pendenciero y jugador. Bueno, es que esta gente estaba acantonada, ¿no? O sea, que por mucho que les quisieran poner ejercicios tácticos y orden de combate y orden al final sobraban horas en el día. O sea, iba una mesa puesta. Bueno, pues los que habían ido con la familia, pues tenían que hacer sus misas y sus cosas, pero los que iban solteros, jovencitos, pues ¿qué van a hacer? Jugar a las cartas, beber y ligar y pelearse con los belgas, que no se podían ver. O sea, pues para aquella gente, en ese clima de noches tan largas, mucho frío y mucho aburrimiento, porque, bueno, pues los luteranos, pues son un poco tristes, ¿no? Entonces, pues a las jovencitas, pues oye, creo que no. Y bueno, pues hubo algunos que triunfarían. Bueno, ahí está el hecho de algunos de los que he comentado, ¿no? Eso ya está confirmado. O sea que...
Pues no hay más preguntas ya. Miguel, el que quiera hacernos una pregunta, que lo deje en el cajetín de comentarios, donde vas a poner el enlace de tu blog para que la gente también... Comentarios buenos. No, bueno, siempre, sí. Animan. O sencillos también, es decir, muchas gracias. Eso vale porque al final hace que la gente vea el programa. Por tanto, poner buenos comentarios para agradecer a Miguel su presentación y su investigación y también para que lo vean cualquier cosa. Hola, gracias, comentario 155, cosas así. Avisaré a amigos y familiares. Perfectamente. Sí. Sí. Hay que tirar de la familia para estas cosas. Pues, Miguel, muchas gracias como siempre. Espero que vuelvas por aquí a contarnos la historia de España, pero sobre todo, como en los otros programas, también las historias personales, las historias olvidadas de muchos españoles que si no fuese por este programa ya nadie sabría la muerte de ese español, ¿no? En un bar en Dinamarca, que su lápida está allí y a lo mejor alguno que esté viviendo en Dinamarca puede ahora buscarla, algún español que está escuchando el programa, que sé que hay gente en Dinamarca, que lo busque y que... ¿En qué pueblo era? Parece que era Fredericia, me parece recordar. Fredericia, ¿no? Para lo busco yo si no también. Pero sí, hombre, merece una consideración, por lo menos una visita y recordar que allí hubo un español que llevó nuestras banderas hasta allí, que no hizo no tuvo ningún comportamiento heroico, pero que la iglesia se llama, este era Agustín, no, la iglesia está en Odense, Saint Hans Platz, en Odense. Y el bar también, ¿no? El bar, esa foto que he puesto es la foto de antiguo, yo no sé si existe. El que sí sigue existiendo es el del Roskilde, el de la isla de Selandia, donde el que fumaba en plan Humphrey Bogart, sí existe, y ahora es un restaurante hotel de lujo. Pero el de Odense no, el de Odense no creo que exista ya, no he investigado. Pues el otro restaurante de lujo, pues si hay que ir a Dinamarca se va. A ver, si es demasiado lujo tampoco, no, lo justo. Roberto Scroen, perfecto. Si no, veré el programa si un día voy a Dinamarca antes, porque mi memoria ya es mala para el español, ya para el danés, ya sin comentarios. Pues muchas gracias, Miguel, y a la gente le invito a ver el programa que hicimos Esperando a Napoleón y que lean tu novela también. Ahí, así que no está mal, no está nada mal la novela. Es muy entretenida. Y cuento cosas de verdad. No solo es una novela, o sea, novelo lo que ocurrió desde que se marchó José Bonaparte hasta que entró su hermanito a reponerle en el trono. Entonces, pues está curiosa. Sí. Me ha llevado a estudios. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta la próxima. Nos despedimos. Y si quieres decir un hasta luego a la gente. Bueno, pues hasta luego. Encantado de que me hayáis oído. Pues muchas gracias y gracias a todos los que estéis en el directo. Espero que os haya gustado el programa. Y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Y sobre todo, si sois nuevos, suscribiros, que hay que intentar llegar a los 90.000. Me faltan 1.000 y eso es algo que yo no pensaba que iba a llegar con un canal de historia y es importante apoyar, ¿no? Un canal que apuesta por la calidad con gente como Miguel, que hace investigaciones muy interesantes e importantes y con programas que no vais a encontrar en muchos sitios. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.